hay un cambio, empieza otra interpelación totalmente estéril y totalmente improductiva de los líderes del país, los verdaderos líderes del país. Deberíamos estar pensando en los damnificados de la emergencia, estar pensando en la reconstrucción de las carreteras, estar pensando en el fortalecimiento de la seguridad y justicia, que por cierto ayer me informaba el ministro de Gobernación, ya son 12 extraditables que están listos para mandarlos a México y a Estados Unidos. Eso es un éxito del país, es un éxito del Ministerio Público, es un éxito del Ministerio de Gobernación. Se le está dando duro a las cúpulas narcotraficantes y, y ese esfuerzo no se hace con recursos limitados y creo que es hora de ponernos a trabajar, a remangarnos. Ahora muchos solo hablan después del 6 y antes del 6. El hambre no espera fechas electorales. Los accidentes en las carreteras no esperan fechas electorales. Yo llamo a la reflexión tanto a los líderes de nuestro partido oficial como al resto, a llegar a la serenidad. Yo ayer ya dije que ya no me vuelvo a reunir con diputados hasta que cumplan su palabra y hasta que realmente atiendan a estas víctimas de la emergencia, se atiendan a los programas sociales que ellos mismos han apoyado durante este año y que se comporte en su conjunto el Congreso de una forma responsable y de una forma pensando en el pueblo y no en intereses personales y politiqueros. Así que yo ya di mi opinión de lo que el Ejecutivo piensa, de lo que creemos que es conveniente para el país. Yo fui electo para decidir eso, ellos fueron electos para legislar, ellos autorizaron el presupuesto que estamos administrando con más de 3.000 millones de quetzales sin financiamiento, porque se comprometieron en enero en autorizar esos préstamos y vamos por ya casi noviembre y solo se han autorizado 2 de una serie de préstamos que estaban incluidos en el presupuesto aprobado en el mes de noviembre del año pasado. Así que la situación es grave, la hago ver porque después van a decir que es el Ejecutivo el que no está cumpliendo. Nosotros hemos insistido desde el mes de enero, desde el mensaje del 14 de enero en el Congreso, en esta situación. Lamentablemente se ha vuelto un mercado de intereses personales y electorales en el Congreso y no se logra facilitar el apoyo a los damnificados, el apoyo a los programas sociales, que insisto, los incumplimientos que pudiera haber ahí es por irresponsabilidad de no aprobar los financiamientos y creo que es hora de poner las barbas en remojo y ponernos a trabajar todos en función de las prioridades de nación. El evento electoral es un evento paralelo importantísimo, pero no debe afectar el funcionamiento de los distintos poderes del Estado. En este caso se está afectando seriamente el presupuesto del organismo judicial, del Ministerio Público y obviamente del organismo ejecutivo. Así que vamos a ver algunos mensajes. Así es, agradecemos su comunicación a todos los que lo han hecho a través de las rutas acostumbradas. David dice: presidente, hay sectores que critican el ingreso de Guatemala al Consejo de Seguridad porque el voto siempre estará sesgado a las potencias. Esperamos que no sea así y podamos ver grandes resultados. Otro oyente dice: Mario, ¿por qué el Congreso no se preocupa por hacer su trabajo? Están afectando a los damnificados de la tormenta, solo ven sus intereses políticos y ver cómo ganan bien. José dice: buenos días, presidente, debería hacerse un monitoreo para que no se esté especulando con la escalada de productos de la canasta básica. Vinicio dice: en la reunión de presidentes de Centroamérica usted manifestó: no seguiremos poniendo los muertos, en referencia a que las lluvias asociadas al cambio climático están afectando a la población. Entonces hay que empezar desde nuestros países a no permitir que empresas contaminantes e irresponsables con el ambiente inviertan sin comprometerse con protegerlo. Guillermo Juárez dice: éxitos en la cumbre iberoamericana al presidente. Los alumnos del 6º semestre de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de Ciencias de la Comunicación de la Landívar, que lo están escuchando acá afuera, también envían un saludo. Y que les damos la bienvenida y les agradecemos su compañía aquí en TGW. Las ciencias de comunicación se han convertido en una profesión estratégica de las sociedades
la comunicación hoy por hoy, nada que ver con lo de hace 2 años, 5 años y mucho menos con cuando éramos jóvenes. Nosotros ahora aquel día platicábamos con Ronaldo, hay un tsunami de información disponible, y eso hace que la carrera de comunicación social se convierta en una estratégica para cualquier tipo de actividad económica, social, política, etcétera. Se convierte en un red. Las redes sociales se están convirtiendo en un poder. El que las maneja bien, el que tiene más facilidad de lograr éxitos en distintos sectores. Y por último, 2 preguntas, o más bien 2 comentarios. Marco Tulio dice, presidente, es un éxito que se lleve a la justicia a Mejía Víctores. También en Guatemala ya no más impunidad y justicia para todos. Y una pregunta concreta para usted, ministro, esta es de parte mía. Lo hizo muy por encimita. Aquí el que parte y reparte, se queda como una parte. Usted lo señaló ahí muy por encimita, el tema del extensionismo rural. Y que pudiera usted explicarle a la población guatemalteca cómo funciona, muy rápidamente, cómo funciona y cómo ciertamente hasta antes de nuestro gobierno no existía. Sí existió en el pasado, pero había dejado de existir, y cómo estos 3 niveles que hablábamos en el corte que ayudan a la población. Bueno, muchas gracias. Exactamente el tema del extensionismo, primero que es una actividad necesaria para el desarrollo productivo del país, para atender a todas aquellas familias de los pequeños y medianos productores fundamentalmente. Este es un servicio que se había instalado desde hace muchos años en Guatemala, pero a finales de los años 80 dejó de darse este servicio. Y obviamente desde esa época en los años 90, a finales de los años 90, ya no se tenía ese apoyo de los pequeños productores. Nosotros comenzamos desde el año pasado, que nos hicimos cargo del ministerio, a hacer una evaluación de cuáles eran los objetivos más claros que deberíamos de perseguir nosotros, y uno era recuperar esa institucionalidad que se había perdido del ministerio, que se había debilitado durante los últimos 15 años, y uno de los puntos importantes era ver de qué manera el ministerio regresaba al campo nuevamente, porque ya no había una presencia institucional del ministerio en el campo. Y fue increíble cómo destruyeron el Ministerio de Agricultura. Yo en los años 80 desarrollé algunos proyectos de desarrollo en el interior del país, y había una presencia tan fuerte del Ministerio de Agricultura, tanto a nivel departamental como municipal. En el tiempo se llamaban los RA. Correcto. El extensionismo es algo fundamental para hacer que el Ministerio de Agricultura tenga articulada una red con los productores, pequeños y grandes. Aquí no hay excepción. Sí, y por eso el año pasado nosotros retomamos el tema del extensionismo e hicimos varios eventos, y a partir del mes de mayo comenzamos nuevamente con los recursos que teníamos aprobados en el presupuesto, comenzamos a trabajar, y con el apoyo de la cooperación, en este caso la cooperación española, fundamentalmente en la parte de Baja Verapaz y Chiquimula, como un programa ahí que veníamos sobre el tema del corredor seco. Comenzamos a utilizar esos recursos para comenzar a implementar ya el servicio de extensión. Hoy por hoy estamos con 140 agencias de extensión, en donde tenemos entre 3 a 4 técnicos en cada agencia de extensión, y estamos atendiendo al agricultor con peritos agrónomos o ingenieros agrónomos para la asistencia técnica necesaria, la transferencia de tecnología necesaria para mejorar la productividad. Estamos trabajando con educadoras del hogar o trabajadores sociales, el tema de la mujer en el campo, para apoyarla todo el proceso, diríamos, de la economía doméstica, y todo el apoyo para todos esos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las capacidades de las mujeres en el campo. Y la otra parte, que estamos trabajando con la juventud rural. Hay promotores en la juventud para apoyar a los jóvenes y desarrollar sus capacidades y sus habilidades, y que definitivamente apoyar y fortalecer esos liderazgos que hay también en el área rural. Entonces estamos integrando cabalmente toda esa área con este servicio de extensión agrícola en el campo actualmente. La minimización, la reducción del Ministerio de Agricultura fue un esfuerzo de toda la década de los 90. Y el Ministerio de Agricultura siempre fue, juntamente con el de Finanzas y el de Economía, los 3 ministerios que generaban el motor
que daban soporte al motor productivo del país. Y eso lo minimizaron y se convirtió en un agente de negociaciones externas, de vigilar las normas fitosanitarias, que hay que hacerlo, por supuesto, pero ahora se ha ido rescatando, ahora se tienen ya 154. 140, en mi mente me imagino que deberíamos llegar a 450, 500 delegados para tener toda la estructura nacional en cada municipio. Hay municipios que tienen aldeas que son mucho más grandes que algunos municipios, como el caso de Campur, por ejemplo, de San Pedro Carchá, que es una aldea enorme que requiere una atención específica. Vamos a contestar los mensajes que me habían pasado, Ronaldo. El Consejo de Seguridad efectivamente se forma en el año 1947 con una estructura que de alguna manera es como nuestra Constitución. Nuestra Constitución se escribe y se promulga defendiendo los problemas que tuvimos en la guerra. El Consejo de Seguridad, como producto de Naciones Unidas, un esfuerzo de concertación mundial sin precedentes, forma el Consejo de Seguridad, y los 5 países victoriosos de la guerra se recetan un asiento permanente y algo más, el derecho a veto. Eso hay un esfuerzo de 18 años en Naciones Unidas para modificarlo, porque ya la guerra pasó y no hay una amenaza de una guerra mundial, y definitivamente no con las características que hubo en los 40. Entonces creo que el hecho de estar sesgado el Consejo de Seguridad, o que tenga la percepción de sesgo, hace más valiosa la participación de los 10 miembros que no son permanentes. Y ahí se puede hacer un trabajo para facilitar esas transformaciones que necesitan Naciones Unidas para actualizarse a los tiempos actuales. No voy a hacer comentarios a lo del Congreso porque ya los hicimos. Nuevamente la escalada de precios que se pudiera dar en algún producto es producto de especulación. Ya el ministro explicaba que por lo menos la canasta básica no debería tener afección. ¿Es correcto? Afección por esta... Sí, Vinicio hacía el comentario, lo hizo el presidente Funes, lo hice yo en El Salvador, que al igual que la Guerra Fría, nuestros países pusieron los muertos, los demás se pusieron de acuerdo, y ahora somos los malos de la película. En el caso del cambio climático es igual, otros contaminan y nosotros ponemos los muertos y nuestras pérdidas de todo tipo. Marco Tulio, el éxito en justicia. La justicia es única, es una, y es igual para todos. Y yo diría que la palabra es no satisfecho, sino que entusiasmado de que en mi gobierno se empezó a romper la impunidad. Ahora vemos casos paradigmáticos, hace falta muchísimo, hace falta llevar la seguridad a todos los municipios. Tenemos Ministerio Público solo en el 17% de municipios y se requieren más recursos para que haya... aquí comentamos hace unos días que la Corte Suprema, con una decisión muy buena, le amplía la jurisdicción a los jueces de paz que hay en todos los municipios hasta delitos que tengan sentencia de 5 años. Pero no hay defensor público y no hay fiscal. Entonces ahora tenemos que ampliar todo eso, y eso lleva recursos. Y también los juicios de lesa humanidad, hemos visto avances importantes. Creo que la participación de la señora fiscal ha sido importantísima, y ahora la guerra fue la guerra, pero los que cometieron excesos deben afrontar el juicio, y serán los señores jueces los que determinen. Si me permite, presidente, una cosita, porque es muy importante que los guatemaltecos pudiéramos comprender. Solo en esto que se está señalando aquí hay 3 etapas de la historia que reflejan 3 formas de concebir al Estado guatemalteco. Lo que pasó en la guerra, que era un Estado que de alguna forma fue enemigo de la población y lo reprimió y agredió a la población groseramente, pero también otro modelo de Estado, ese que se vio en los 90s, y lo vinculo con el caso de los extensionistas agrícolas, y usted lo decía, el debilitamiento del Ministerio de Agricultura, pero fundamentalmente el debilitamiento del Estado,
porque es en ese momento y en esa misma etapa, en esa misma administración donde se desincorporan, palabra que se utilizó, bienes del Estado importantes como la telefonía, la electricidad, etcétera, pero fue debilitando las capacidades del Estado. Y eso es lo que hay que comprender, porque ahora vemos una nueva etapa de Estado diferente durante esta administración donde se busca que el Estado tenga condiciones y capacidades para ser rector en el tema educativo, para tener capacidades en el tema agrícola, etcétera, pero hablando de estados fuertes y con capacidades, que eso es lo que está de fondo cuando se vota en una elección, no solo las cancioncitas, etcétera, sino qué rol se le va a dar al Estado. En ese espíritu yo pongo el ejemplo del Ministerio de Educación. Un descuido de casi 18 años, de 20 años, 18 años. Después de la presidencia del presidente Cerezo, donde se fortalece el Ministerio, si me equivoco me corriges, se fortalece el Ministerio de Agricultura, se inicia la exportación de productos no tradicionales y de maquila, y entonces se diversifica las exportaciones, se rompe el paradigma de solo café, azúcar y banano, y se empieza hay una transformación importante. Entonces, en los 90s y en la primera década hasta que llegamos nosotros, el descuido sistemático de la salud y la educación. Ahora me llama poderosamente la atención que todos cierran los ojos a los resultados reales que hay en salud y educación. 1 millón de niños más en las escuelas, 50% niños, 50% niñas. ¿Cuántos años y cuántos seminarios y cuántas presentaciones no oí yo de un montón de institutos de investigación de que había que igualar la participación de la niña? Por supuesto hay un montón que trabajar en la calidad educativa, en la infraestructura, pero lo importante es que ya se logró esa cobertura, ese incremento de cobertura importante. Lo mismo sucede en salud. Entonces, ¿qué está pasando con el presupuesto? Si antes no era prioridad de los estados, de los gobiernos, de los presidentes, la salud y la educación era de rostro cosmético, pero no era de realidad. El haber contratado un poquito más de 30.000 maestros y regularizar 38.000 maestros. Yo el otro día veía la cantidad de maestros más que se llevaron a Huehuetenango, por ejemplo. Es histórico. Eso hay que mantenerlo si queremos tener una Guatemala educada, sana. Eso no se logra en 4 años, en 8 años. Eso es un esfuerzo sistemático de un país, es una política pública que se debe mantener para que los niños que están entrando hoy a la preprimaria tengan opción de entrar a la universidad. Ya los que van arriba de la preprimaria tuvieron determinadas deficiencias en el sistema educativo, pero hay que corregirlas y hay que avanzar. Entonces, creo importante, yo le mando un mensaje a los dirigentes de los partidos en el Congreso y a la Junta Directiva. Hoy es el día Tijash en el calendario maya. Es un buen día para romper entuertos. Es un buen día para que se pongan de acuerdo y hagan lo que le conviene al país. No es lo que le conviene al presidente, sino lo que le conviene a la población, a los que están afectados por la tormenta, a los que están afectados por el descuido de las carreteras en cuanto a mantenimiento. Reitero, en mayo se tomó la decisión acertada de dedicar los recursos de reparación de carreteras para la emergencia. Gracias a Dios lo hicimos y gracias a Dios se pudo atender con menos deficiencias esta emergencia que tanto golpeó a Guatemala. Le agradecemos su amable audiencia al señor ministro de Agricultura, Ronaldo, y nos estaremos escuchando el próximo miércoles por esta vía. Y le decíamos a toda la población guatemalteca celebrar los compromisos y tradiciones del 1 de noviembre, tanto en la visita a nuestros difuntos como todas las lindas tradiciones que tenemos de los barriletes en Zumpango y en San Lucas Zacatepeques, Santiago Zacatepeques, y a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que disfruten un fiambre pequeño o grande, pero que disfruten un fiambre aunque sea un poquito más caro, porque estas tormentas sí bajaron la producción, sobre todo de verduras, y como decía el ministro, siempre en estas épocas suben las verduras. Así que tengamos un buen 1 de noviembre y un aliento a todos para que podamos seguir solidarios con los afectados por esta tormenta, que pasan de 500.000, pero seriamente 19.000, y una nueva
un aplauso y a esa gloria que lograron nuestros atletas en México en los Juegos Olímpicos Panamericanos. Dios bendiga a Guatemala y hasta el próximo miércoles.